recuerdo que cuando el Señor me salvó, me alcanzó por su gracia, por su misericordia, hace ya pues algunos años atrás. Yo recuerdo que cuando yo trataba de explicar lo que había sucedido en mi vida, cuando trataba de dar testimonio a las personas de lo que estaba ocurriendo en mi vida, yo recuerdo que las palabras que yo les decía es que Cristo había cambiado mi vida, Cristo cambió mi vida. Y yo recuerdo que esa era la frase que mencionábamos prácticamente la mayoría de los que comenzábamos a andar en los caminos del Señor, y que por alguna razón se nos pedía que diéramos testimonio en la iglesia o en algún lugar. Comenzábamos siempre con esta frase: Cristo cambió mi vida. Y es que realmente, si nosotros queremos definir una de las cosas de las que se trata la vida cristiana, es precisamente eso, una de las cosas, el que nuestra vida ha cambiado y sigue cambiando. Definitivamente se nota, ¿verdad?, en aquella persona que está sucediendo algo, que Dios está empezando a obrar en sus vidas, en sus corazones. Definitivamente se comienza a mirar algo, se comienza a mirar cambios en sus vidas. Pero cuando comienza a avanzar comenzamos a avanzar en nuestro cristianismo, nosotros vamos comprendiendo, ¿verdad? Vamos entendiendo un poquito más de qué se trata ese cambio. ¿Cómo es que sucede esos cambios en nuestra vida? ¿Cuál es la naturaleza de los cambios que están sucediendo en nuestras vidas? Podemos decir cuál es la naturaleza de la conversión que ha sucedido en nuestras vidas, de la salvación de nuestras almas. Y realmente es importante, hermanos, que nosotros podamos comprender y podamos entender, y de alguna manera también podamos explicar, pero principalmente que nosotros podamos entender para nosotros mismos de qué se tratan esos cambios, de qué naturaleza son, cómo es que suceden en nuestra vida, quién los produce. Y es tan importante que definitivamente el entendimiento que nosotros tengamos de estas cosas definitivamente influyen en el comportamiento de nuestra vida diaria. Influyen precisamente en esos cambios que nosotros proclamamos que han sucedido en nuestras vidas. Vale la pena, hermanos, recordar el propósito porque el apóstol Pablo escribió esta carta, que lo mencionamos hace unas semanas atrás, cuando estudiábamos el texto de esta carta también, de Gálatas 2:20. Y decíamos en aquella ocasión que el apóstol Pablo escribió esta carta para contrarrestar la enseñanza de los falsos maestros. ¿Y cuál era la base de la enseñanza equivocada, errónea de estos falsos maestros? Pues simplemente era que ellos pedían a los recién convertidos, a los que se iban añadiendo a la iglesia, gentiles, que no tenían un trasfondo judío, que no conocían prácticamente la ley de Dios, que nunca habían vivido en ella. Ellos les pedían que comenzaran a practicar la ley de Moisés para poder ser verdaderamente salvos. Es decir, que ellos tenían que, de alguna manera, completar la salvación que ellos habían recibido por fe en Jesucristo. La tenían que completar por medio de las obras de la ley. Tenían que practicarse la circuncisión, tenían que obedecer los mandamientos que estaban en la ley que Dios le dio a Moisés, tenían que practicar ciertos rituales de la religión judía, tenían que abstenerse de practicar ciertas cosas, tenían que dejar de comer ciertos alimentos, de ir a ciertos lugares, una serie de mandamientos que ellas tenían que practicar para entonces ellos poder agradar a Dios. Pero esto es algo que definitivamente
los discípulos de Jesús, los apóstoles del Señor, no habían enseñado a la iglesia. La enseñanza de Jesucristo, que Jesucristo le impartió a sus discípulos y que ellos mismos impartieron a la iglesia, es que la salvación se obtiene únicamente por gracia, por poner nuestra confianza en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y aquí mismo en esta carta, en el capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo escribió estas palabras en el verso 16 del capítulo 2. Dice: sabiendo esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es un pasaje parecido a Romanos capítulo 3, versículo 20, donde ahí el apóstol Pablo añade que el propósito de la ley, lejos de ser establecido para ser salvos por medio de ella, la ley nos ayuda a nosotros a entender y a comprender que somos pecadores, que no podemos cumplir la ley. Un propósito también que podemos nosotros encontrar aquí del apóstol Pablo al escribir esta carta, aparte de contrarrestar las falsas enseñanzas que definitivamente, como vamos a ir mirando, influían en el comportamiento de la vida diaria de los llamados cristianos de la iglesia de Galacia. Pero uno de los propósitos también por los que el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Galacia es para reprender a los hermanos de la iglesia, para exhortarlos en amor y reprenderlos por lo que ellos estaban haciendo, en lo que ellos habían caído. En el capítulo 3 de aquí, de esta carta, del verso 1 al 3, el apóstol Pablo les escribe estas fuertes palabras, hermanos. Si usted agarra una versión como la versión popular, usted va a encontrar la primera frase que es una palabra dura. Lo que nosotros tenemos aquí, la mayoría de nosotros, cuando el apóstol Pablo empieza diciendo: oh Gálatas insensatos, las palabras originales que el apóstol Pablo utiliza son más duras todavía. Entonces es una reprensión también para la iglesia, y les dice, y vamos a utilizar, ¿verdad?, estas palabras un poco más suaves y más entendibles para nosotros. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces es una reprensión del apóstol Pablo hacia la iglesia, pero también con el ánimo y con el deseo de que ellos rectificaran su caminar. Y hablamos, hermanos, de que la manera en que nosotros comprendemos el Evangelio tiene una importancia vital en la manera que nosotros lo practicamos, en cuanto a las implicaciones que tienen en nuestra vida, en el comportamiento de nuestra vida diaria. Y la importancia de este punto aquí en esta carta es precisamente que ellos habían sido desviados o estaban siendo desviados de la verdad del Evangelio, de que habían sido libres por medio de la sangre de Jesucristo, que había sido puesto el Espíritu Santo en ellos para que ellos pudieran caminar con libertad. Sin embargo, cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 5, en el verso 15, podemos mirar de alguna manera la manera en que los cristianos estaban viviendo en medio de sus congregaciones. Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este versículo, hermanos, nos dibuja una imagen y fuerte también
a la hora de entenderla y traducirla con nuestras palabras, pero el apóstol Pablo está dibujando, hermanos, perdónenme la palabra, que es lo que viene aquí, una jauría de animales salvajes devorándose unos a otros. No sé cuántos de nosotros hemos mirado ese programa de National Geographic, ¿verdad? Que nos presentan reportajes, ¿no? Documentales de la vida salvaje y cómo la ley de la selva, ¿verdad? Unos animales devorando a otros porque es su naturaleza. Pero el apóstol Pablo presenta este cuadro diciendo que la iglesia estaba viviendo de esa manera, devorándose los unos a los otros. Y por eso al inicio de esta enseñanza yo comentaba que la parte de nuestro testimonio, lo principal que nosotros hablábamos o decíamos es que Cristo cambió mi vida. Cuando yo me acerqué al Señor, cuando comencé a seguirle al Señor, yo recuerdo que yo tenía un pensamiento de los cristianos. Obviamente yo los percibía como otra cosa, ¿verdad? Como algo completamente diferente. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a saber de este tipo de actitudes en medio de iglesias cristianas, la verdad que es un tremendo choque, ¿verdad? Mental para nosotros, el poder mirar tal contradicción en aquello que nosotros pensamos que aquellas personas, aquel grupo de personas están viviendo por causa de quien dicen seguir o de quien dicen haber recibido. Sin embargo, todos nosotros, hermanos, o la mayoría de nosotros sabemos y estamos conscientes que estas cosas suceden. Que en este momento, lamentablemente, hay iglesias que estas frases describen lo que está sucediendo ahí. Que se están devorando literalmente unos a otros. Entonces es donde se pregunta uno, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia o cuál es el cambio que sucede en una persona que dice que ha recibido al Señor como su Salvador? El apóstol Pablo, al comenzar aquí en el verso 16, él comienza a describir, en esta parte de la carta que escribe, empieza a describir las consecuencias precisamente de haber creído en el Señor Jesucristo, de las implicaciones del Evangelio, de los cambios o de las actitudes que se deben manifestar en una persona que se dice creyente, que se dice seguidor de Jesucristo. Pero habla también algo muy importante que realmente al leerlo nosotros o al estudiarlo, verdaderamente son de esos textos bíblicos que nosotros inmediatamente los familiarizamos con nosotros mismos, que en la experiencia personal nosotros decimos, hey, esto realmente sucede en mi corazón, en mi mente, en mi propia vida. Porque el apóstol Pablo nos describe un conflicto interno en cada creyente. Porque si bien es cierto, hermanos, que sucede cambios en la vida de las personas, transformaciones internas de corazón, en la mente y en el corazón, en la vida de los creyentes también, y todos nosotros lo sabemos por experiencia, sabemos que hay un conflicto interno dentro de nosotros, y que ese conflicto comienza cuando nosotros recibimos la salvación de parte del Señor, cuando nosotros nos rendimos a Él y reconocemos que somos pecadores, obtenemos el perdón de Dios. Dice la Escritura que nosotros recibimos el Espíritu Santo, que somos ahora templo y morada del Espíritu Santo. Hay una luz dentro de nosotros que ilumina, que alumbra nuestra verdadera condición y nuestra verdadera realidad. De tal manera que la vida que nosotros llevábamos en otro tiempo y que no había ningún conflicto, que estábamos habituados a eso, que estábamos conformes con nuestra vida pensando que era una vida normal, una vida regular, con ciertos errores, con ciertas fallas como todos, pero que de alguna manera éramos buenas personas.
Tal vez por medio de la conciencia que Dios nos dio, una conciencia ya corrompida también, pero de alguna manera a veces alertándonos de ciertas situaciones que estaban mal y tratábamos de estar alejados de ellas, pero en términos generales nosotros caminábamos cómodamente en esta vida cuando no éramos cristianos. No había un redargullir, no había una incomodidad, no había un conflicto con nosotros mismos, pero cuando recibimos al Señor, hermanos, comienzan esos conflictos. Comienza una lucha interna, sí. Yo decía, Cristo cambió mi vida, pero en la intimidad, en lo interno, en mi experiencia personal, yo sabía que había una lucha que se estaba llevando dentro de mí para poder yo mantenerme en esa naturaleza nueva que Dios me había dado. Dice el apóstol Pablo aquí en estos dos versículos 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay un conflicto muy fuerte en la vida de todos nosotros, hermanos, y al estar escuchando estas palabras en esta mañana, o al estarlas leyendo, cuando nuestros ojos se posan por estas palabras, nosotros verdaderamente debemos de estar de acuerdo que verdaderamente es verdad, que somos creyentes, que somos cristianos, que deseamos agradarle al Señor, que sabemos que hay cosas que no están bien en nuestras vidas, pero hay un anhelo y hay un deseo por arrancarlas de nosotros, por hacerlas a un lado, por vencerlas. Sabemos que no agradan a Dios, sabemos específicamente que la palabra de Dios prohíbe ciertas actitudes, ciertas prácticas, ciertos hábitos, y deseamos y anhelamos nosotros arrancarlos de nuestra vida, pero sabemos, hermanos, que hay un conflicto dentro de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice aquí, el apóstol Pablo y describe, digo pues, andad en el Espíritu, se está refiriendo específicamente al Espíritu Santo, no se está refiriendo al espíritu humano, al espíritu del hombre, sino que se está refiriendo al Espíritu Santo. Que nuestro estilo de vida, que nuestra manera de vivir, que la manera en que nosotros caminamos, en la manera que nosotros vivimos en esta vida como creyentes, sea conforme el Espíritu Santo nos dicta. Porque ¿cuál era la diferencia entre las enseñanzas que estaban trayendo los judaizantes a la iglesia con el evangelio que estos hombres predicaban, el apóstol Pablo y los discípulos del Señor? Pues el cumplimiento de la ley era nada menos que los esfuerzos humanos, aparte de Cristo, para poder agradar a Dios. Que eso traía orgullo, vanagloria, traía vanidad, ¿verdad? Eso alimentaba la carne, era el deseo de la carne por perfeccionar la vida, pero lo único que traía es que alimentaba esa carne pecaminosa que hay en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos menciona el deseo de la carne, no está únicamente hablando, hermanos, de nuestro cuerpo físico, de nuestra humanidad humana, carnal, sino que se está refiriendo a todo lo que somos nosotros, humanamente hablando. Describe, hermanos, la carne. Cuando la palabra de Dios se refiere a la carne, describe al ser humano sin Dios, sin Cristo, sin haber obtenido la salvación, viviendo de una manera natural, como el apóstol Pablo lo describe también en sus cartas, el hombre natural, y en alguna otra parte lo menciona el hombre animal. Cuando le dice a los corintios, ustedes son carnales. Es la descripción, hermanos, de todo el mundo que está en este momento sin Cristo. Una carne pecaminosa, contaminada con el pecado. Yo me preguntaría en esta mañana, ¿qué podemos nosotros obtener de bueno con la carne? Cuando nosotros comprendemos nuestra naturaleza, hermanos,
la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y que no podemos nosotros encontrar nada bueno en ella. Entonces nosotros entendemos que nuestros esfuerzos humanos por agradar a Dios son inútiles, son en vano, no lo podemos lograr. Lo único que nosotros logramos, y le repito, es alimentar esta carnalidad pecaminosa y engañarnos a nosotros mismos creyendo que estamos agradando a Dios, pero verdaderamente estamos alejándonos cada vez más de Él. Cuando yo leía este verso del versículo 15, el capítulo 5, cuando el apóstol Pablo describe esta situación que estaban viviendo los hermanos en Galacia, yo me preguntaba, ¿no se darían cuenta ellos en realidad la manera en que estaban viviendo? Los conflictos personales que entre ellos tenían, los pleitos, las disensiones, las envidias, los celos, las obras de la carne fluyendo en sus vidas. ¿No se darían cuenta ellos de lo que estaban practicando, de lo que estaban haciendo? Dice el profeta Jeremías, engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solemos engañarnos a nosotros mismos continuamente, hermanos, creyendo que vivimos una vida recta delante de Dios. Somos fáciles para engañarnos en nuestro interior, pero tenemos que comprender precisamente eso, hermanos, que somos propensos al autoengaño y entender que nosotros tenemos una carnalidad caída que todavía opera en nuestras vidas. Hay un deseo por agradar a Dios, sin lugar a dudas, pero también somos nosotros conscientes que hay un conflicto dentro de nosotros, una lucha que el apóstol Pablo la describe aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es como si nosotros ponemos a dos personas a tratar de jalar algún objeto, ¿verdad?, por medio de unas cuerdas, pero cada quien jala para una dirección diferente, entonces no se va a poder lograr hacer nada. La carne, la naturaleza humana no desea a Dios, no desea agradar a Dios. El hecho de que nosotros hayamos recibido al Señor Jesucristo no significa que nuestra carne ha muerto totalmente, aunque la describe la palabra de Dios como que nosotros estamos muertos en Cristo. Ese es el ideal del creyente al que nosotros estamos caminando, ¿verdad? En el transcurso de nuestra vida le vamos dando muerte a esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Pero el Señor Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que tomar su cruz cada día, negarnos a nosotros mismos cada día. ¿Por qué hemos de negarnos a nosotros cada día, hermanos? Si no es porque todavía hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que se opone al deseo del Espíritu Santo a donde nos quiere llevar. Si nosotros hacemos unas cuentas sencillas en esta mañana y meditamos en el tiempo que nosotros tenemos de creyentes, de cristianos, si yo le preguntara en esta mañana, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? ¿Cuántos años han pasado desde que recibiste al Señor, verdad? Que abriste tu corazón, que le diste tu vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y después nos preguntamos, nos hacemos esta otra pregunta: ¿cuánto nosotros hemos avanzado en nuestra vida espiritual, en el carácter que Dios quiere poner en nuestras vidas, en nuestro carácter como creyentes, como cristianos, en nuestra obediencia a Dios, en nuestra entrega, en nuestra fidelidad, en nuestros cambios que están sucediendo en nuestras vidas? ¿Qué tanto nosotros hemos avanzado? Estamos, hermanos, verdaderamente nosotros como cristianos en donde nosotros deberíamos estar. Cuando hacemos nosotros un análisis de nosotros mismos y nos preguntamos, ¿estoy yo en el nivel que debería yo estar? Cuando un servidor se hace esa pregunta, hermanos, como cristiano primeramente,
como practicante de la vida cristiana, pero también como pastor, como ministro. Hermanos, me hago esa pregunta: ¿estoy yo donde debería de estar? Después de, fíjese, de 30 años de haber puesto mi mano en el arado, la verdad de las cosas es que yo siempre respondo no estoy donde debería de estar, en el nivel que debería de estar. ¿Y cuál es la razón de que eso suceda en mi vida? ¿Y cuál es la razón? Que probablemente, si usted se está haciendo esa pregunta en este momento y está analizando tal vez de una manera rápida en este momento su vida, en donde usted debería de estar, y llega a la misma conclusión que yo, de que no estamos donde deberíamos de estar, la razón es simplemente porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que se opone a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Como cristianos, hermanos, sabemos que tenemos que orar, que tenemos que dedicar tiempo a la oración, a nuestra relación íntima con el Señor, que tenemos que dedicar tiempo al estudio, a la meditación de la palabra de Dios. Y nos hacemos el propósito, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está ahí y pone la convicción en nuestros corazones cuando escuchamos la palabra, la exhortación, cuando leemos la Biblia, que tenemos que orar, que tenemos que buscar tu rostro. Entonces hay un deseo de esa nueva naturaleza que Dios ha despertado en nosotros de hacerlo así. Pero inevitablemente tenemos una oposición dentro de nosotros que se opone a los deseos de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Son matemáticas sencillas, simples. Cuando nosotros meditamos, créame que cuando yo le digo estas palabras es porque yo lo hago en mi propia vida y me pregunto si yo estoy orando el tiempo suficiente delante de Dios. El Señor Jesús, cuando encontró a sus discípulos, que fue al huerto del Getsemaní, dice que se apartó para orar a cierta distancia de ellos, y cuando regresó, dice que los encontró ¿cómo? Los encontró durmiendo, ¿verdad? ¿Y qué les dice el Señor? Dice, no pueden orar ni siquiera una hora. ¿Cuántos oramos una hora, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasamos escudriñando la Escritura, la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos donde debemos de estar? Porque hay una oposición aún dentro de nosotros. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 11. Perdón, primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Es el apóstol Pedro también exhortando a la iglesia, a las iglesias de Asia. Y fíjese las palabras que el apóstol Pablo les dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Le leo una vez más: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No tenemos ninguna duda que el apóstol Pedro está hablando a cristianos, que le está dando instrucciones de cómo ellos deben de vivir en medio de la persecución, bajo presión, en una vida cristiana difícil, en un medio ambiente difícil. Les da varias instrucciones de cómo ellos deben de comportarse, de cómo ellos deben de vivir. Entonces, una de las exhortaciones que les dice es esta, precisamente, que se abstengan de los deseos carnales que luchan
que batallan contra su alma redimida ya, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. No ganamos mucho, hermanos, con ocultar que tenemos luchas fuertes dentro de nosotros, reales, y que a veces ganan terreno en nuestras vidas y que a veces fluyen a través de nosotros y se notan, a veces es visible para los demás. No ganamos mucho, hermanos, como negándolas o haciéndonos como que no existen. El apóstol Pedro aquí y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, pero el apóstol Pedro aquí lo menciona como algo que así es, como algo podemos decir natural. Los deseos carnales. ¿Cuáles son esos deseos carnales que batallan en contra de un alma redimida? El apóstol Pablo menciona aquí, en el verso del verso del 19 al 21, menciona ciertas obras de la carne que miramos y miramos palabras fuertes que describe el apóstol Pablo, que no vamos ahorita a mirarlas una por una y mirar los significados, qué significa o de qué se tratan estas cosas, pero sí las leemos y miramos que son cosas fuertes, hermanos, que están en los seres humanos sin Cristo, y que cuando nosotros llegamos a Cristo, esas cosas todavía se levantan de en cuando, batallando contra nuestra alma redimida para llevarnos a la práctica de ellas. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando el apóstol Pablo dice que son manifiestas, habla de que son visibles, que no se pueden ocultar, que son evidentes, que tal vez por unos momentos las podamos nosotros ocultar, mantenerlas ahí, ocultas, pero que tarde o temprano van a fluir, van a, perdónenme la expresión, asomar su cabeza, porque son manifiestas, son visibles. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tal vez esta lista que nosotros miramos aquí seguramente no es una lista total de todas las contaminaciones que los seres humanos llegamos a tener cuando estamos sin Cristo. Y importante recordar que cuando el Señor nos llama a sus caminos, de cuando en cuando nosotros batallamos con estas circunstancias, con estas cosas. No son seguramente todas las cosas que un ser humano puede practicar. Tampoco significa que los seres humanos en un momento dado lleguemos a practicar todas estas cosas, ¿verdad? En conjunto, como paquete, todas ellas en nuestra vida. Tal vez batallamos con algunas áreas de estas cosas que hemos leído. Tal vez algunos, como leíamos en Romanos capítulo 1, 19 en adelante, el potencial al que el ser humano puede llegar y puede llegar a hundirse de tal manera que puede practicar todos los vicios e inmoralidades que puedan existir. Entender, hermanos, que hay un potencial en nosotros pecaminoso que nosotros podemos llegar en un momento dado a practicar. Que como cristianos también estas cosas batallan en lo interno de nosotros para poder ganar terreno y poder ponerse sobre nuestras vidas. Porque es una lucha, hermanos. El Señor nos ha salvado gratuitamente, por fe. Pero cuando el Señor alumbra nuestro entendimiento y pone su Espíritu Santo en nosotros, nos capacita a nosotros para poder luchar en la vida cristiana y poder vencer todas estas cosas. Sin embargo, cuando yo les mencionaba hace unos momentos cómo
muchas iglesias se puedan encontrar en esta situación de enemistades, ¿verdad? Unos con otros, cuando leíamos el versículo 15 del capítulo 5, pero cuando leemos estas palabras tan fuertes, hermanos, de esta lista de las obras de la carne y leemos palabras aquí, si podemos hablar, ¿verdad?, en su conjunto, que el apóstol Pablo menciona inmoralidades sexuales vergonzosas, menciona cuestiones espirituales en las que la iglesia puede caer en un momento dado, supersticiones o alejarnos completamente de la verdad del evangelio. Habla de nuestras relaciones sociales en las que nosotros nos relacionamos unos con otros, en la manera que nosotros nos relacionamos unos con otros. Habla de nuestra condición individual, de nuestro carácter, cómo llegamos a ser nosotros en nuestra naturaleza carnal. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que nosotros podemos mirar estas cosas también en el contexto, lamentablemente, de una iglesia. Al hablar de estas palabras tan fuertes, hermanos, de las inmoralidades sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, haríamos mal nosotros en ignorar que esas cosas se levantan en la vida de los creyentes, hombres y mujeres, y batallan en contra de su alma redimida para ganar terreno y poder llegar a dar a luz ese pecado. Por eso es importante la manera que nosotros comprendamos el evangelio, le repito una vez más, porque es inútil que nosotros querramos sujetar esas cosas con nuestros propios esfuerzos carnales y humanos. Era la enseñanza de los judaizantes. Recibieron a Jesús por fe, por la gracia, son salvos. Oh, qué bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Ahora, mira, ahora te tienes que circuncidar, ahora tienes que guardar el sábado, tienes que practicar estos rituales, cada vez que vayas a comer, te lavas las manos, cuando vayas a una casa de personas inconversas, no entres ahí porque te vas a contaminar. ¿Qué podemos nosotros ganar, hermanos, esforzándonos carnalmente para poder someter esos deseos pecaminosos en nuestra vida? Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne, entendiendo lo que es la carne, hermanos, que no perdamos de vista de esto, que no es únicamente nuestra piel, nuestra sangre, nuestra carne, nuestros huesos, sino es todo lo que nosotros tenemos, nuestras emociones, nuestra manera de pensar, nuestra voluntad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los esfuerzos que la iglesia de Gálatas estaban haciendo, hermanos, eran esfuerzos humanos para contrarrestar esos deseos de la carne. Y las consecuencias es que estaban cayendo vencidos y que la iglesia estaba siendo contaminada por el pecado que estaba en ellos mismos. Filipenses capítulo 3, del verso 8 y 9. Leemos desde el 7. Filipenses 3, versos 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo tenía como pérdida? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo tenía por basura? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba rechazando y no se aferraba a ello? Porque él quería conocer más a Cristo. Quería conocer a Cristo, quería agradar a Cristo. Él está hablando de su vida pasada como judío, como fariseo.
Dice el versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser el perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero entonces, si estas cosas, hermanos, pudieran traer un beneficio para su alma, ¿por qué el apóstol Pablo dice que las estima como pérdida por el amor de Cristo y la tiene por basura? Dice, para ganar a Cristo. Porque eran esfuerzos humanos que él había entendido, que no servían absolutamente para nada. Esto significa, hermanos, que no hay una lucha que nosotros tengamos que llevar a cabo interna en nuestras vidas. Esto significa, hermanos, que nosotros, desde el momento que conocimos al Señor Jesucristo, nosotros dependemos de Él para todo. Que en esas luchas tan fuertes que cada uno de nosotros tenemos en lo íntimo de nuestro corazón y de nuestra mente, nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas. Como dice el profeta Zacarías, no es con fuerza ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Que nosotros entendamos, hermanos, que la naturaleza de nuestra salvación, que viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, pero que también interviene su Santo Espíritu, que nos es dado a todos nosotros en nuestros corazones, para que more, para que viva en nosotros. Y que nosotros tenemos que rendir totalmente nuestra vida en dependencia del Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo, andar en el Espíritu, sujetarnos al Espíritu Santo en obediencia a su palabra. ¿Cómo es que nosotros vencemos, hermanos, todas esas tentaciones, esas luchas que se levantan en nuestros corazones? Porque no me diga, por favor, usted, hermano, que no lucha como yo, que no batalla como yo. ¿Cómo es que nosotros logramos vencer esas luchas tan fuertes que se levantan en nuestro corazón, si no es nosotros sometiendo nuestras vidas completamente a la guía, a la dirección, al gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas? Decirle al Señor: Señor, toma control de mi vida, dirígeme, guíame en esta vida tan difícil, por medio de tu palabra, de los mandamientos que están en tu palabra, poderlos seguir, poderlos obedecer, poderlos poner por obra. Que cuando la palabra de Dios nos diga que nos apartemos nosotros de fornicación, literalmente así lo pide el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los tesalonicenses, nosotros podamos ser fortalecidos y puesto convicción en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y si esa es una debilidad de nosotros poder someternos a Dios y decirle: Señor, someto mi vida a ti en obediencia a tu palabra, guíame, dirígeme. Pasar tiempo, hermanos, con el Señor en intimidad, en oración, en la lectura de la palabra de Dios, en una dependencia total y completa, reconociendo, hermanos, reconociendo que somos pecadores. A veces pensamos que el reconocer que somos pecadores únicamente lo tenemos que hacer en el momento de la conversión, llegar con el Señor, decirle: Señor, reconozco que soy un pecador. Muchas veces ni siquiera lo hacemos de una manera genuina, ¿verdad? Porque tal vez somos presionados por alguien más que nos dice cómo podemos nosotros recibir al Señor, y nos dicen: sígueme en esta oración y repite estas palabras conmigo: reconozco que soy un pecador. Sin embargo, la convicción llega cuando el Espíritu Santo nos convence verdaderamente de pecado y nos permite entender que tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros, que continuamente hay que estar sometiendo al gobierno del Espíritu Santo, reconociendo que somos pecadores, hermanos, y dependiendo continuamente del Señor. En el verso 22 y 23 menciona el apóstol Pablo, habla de
del fruto del Espíritu, versos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas palabras realmente suenan como música para nuestros oídos, ¿verdad? Después de haber oído palabras como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. El escuchar estas palabras, hermanos, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Poder entender que estas cosas, hermanos, pueden en un momento estar en conflicto en una misma persona, en un mismo cuerpo. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona el fruto del Espíritu? Por sus frutos los conoceréis. Es algo que fluye, hermanos, en la vida del cristiano, es algo que surge de una manera, podemos decir, de alguna manera natural, por medio de la unión íntima del Espíritu Santo con el creyente. Es el fruto que surge, hermanos, de la comunión íntima que el creyente tiene con su Dios por medio del Espíritu Santo. Por medio de la comunión, por medio de la unión. Cuando hablamos de la unión íntima, cuando hablamos de conocer a Dios, de conocer al Señor, miramos esta figura, hermanos, tal vez un poco fuerte de las relaciones íntimas que hay en los matrimonios, relaciones íntimas. Y que de esa relación íntima surgen los hijos como un fruto, ¿verdad?, del amor de un matrimonio. De esta manera, el fruto, hermanos, de la unión íntima entre Dios por medio de su Espíritu Santo y nosotros es el fruto del Espíritu. Y podemos mirar aquí, hermanos, al contrario de las obras de la carne, que su palabra lo dice, son obras, son esfuerzos, son trabajos de esta carnalidad para tratar de agradar a Dios y sin lograrlo, sin conseguirlo. Pero al mirar esta descripción del fruto del Espíritu, lo que nosotros estamos mirando, hermanos, es el carácter de un genuino creyente. Queremos describir a un cristiano, hermano. ¿Quieres describir la vida de un cristiano? De lo que yo no alcanzaba a comprender en mis inicios como creyente, y únicamente atinaba yo a decir que Cristo cambió mi vida. Porque realmente sentía yo dentro de mi ser que cosas estaban pasando, que cosas en las que antes yo estaba atado, esclavizado, estaban saliendo de mi vida, estaban cayendo derrotadas bajo el poder del Espíritu Santo. Pero que ahora, hermanos, yo puedo entender verdaderamente que es la consecuencia de la unión de Dios con mi persona. Y que está produciendo un carácter, el carácter de un genuino creyente. Si nosotros quisiéramos describir el carácter de Jesús, sin duda alguna utilizaríamos estas mismas palabras. Y la meta de nosotros como creyentes es que el carácter de Jesús sea establecido en nuestras vidas. Y el carácter de un hombre sin Cristo, hermanos, lo acabamos de ver en las obras de la carne, es un hombre pecador. No es temeroso de Dios. Practica alguna o varias de estas cosas que nosotros mencionamos hace unos momentos, sin duda alguna. No pasamos mucho tiempo en conocer una persona fuera de la iglesia para darnos cuenta cuáles son las situaciones con las que esa persona está gobernando su vida. Pero al hablar de los creyentes, de los cristianos, hermanos, sabemos, decía nuestra hermana hace unos momentos, que Dios nos dio dones y talentos, que no tenemos que confundir esto, hermanos, que no estamos hablando de dones o talentos, no estamos hablando de habilidades que sí, que Dios nos da para ministrar en su obra. El don de servicio, el don de la profecía, de la predicación, de la palabra de Dios. Dones para servir, para edificar
a la iglesia, pero recordemos la iglesia de Corintios, cómo abundaban en dones, pero el apóstol Pablo les tuvo que escribir también una carta muy dura. Y en el capítulo 13 les habló de la esencia verdaderamente del carácter que ellos deberían de tener al hablarles del amor. Si entregaran sus cuerpos para ser quemados, les dice, si entregara todos mis bienes, pero no tengo amor, nada soy, soy como címbalo que retiñe. Esto significa, hermanos, que en términos externos podemos decir que yo pudiera ser que no lo soy, estoy tratando de serlo, pero en términos externos pudiera decir que soy un excelente pastor, un excelente predicador de la palabra, ¿verdad? Expositor de ella. Pero eso no habla de mi carácter como creyente, como cristiano, porque, hermanos, los hay. Creyentes muy capaces en todos los aspectos ministeriales de la vida cristiana, pero estamos hablando de carácter, del carácter del Hijo de Dios, del carácter del creyente, del cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y esta palabra no está ahí por casualidad en primer lugar, hermano. Porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos capítulo 5, versículo 5, es el que produce todos los demás. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, que nos ayudan a nosotros. Hemos perdido mucho tiempo. Un servidor ha perdido mucho tiempo dando tumbos para allá y para acá, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es alinearnos con el Espíritu Santo, andar en el Espíritu, como dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Rendirnos, hermanos, voluntariamente a Dios, estando conscientes que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y someternos a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Por supuesto que tenemos que hacer esfuerzos como cristianos y que involucran también nuestra voluntad, que involucran nuestra carne también, porque nuestra carne se tiene que someter también al poder de Dios, a la guianza del Espíritu Santo. Verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este es un conocimiento que casi todos los cristianos tenemos, hermanos. Que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Sabemos de memoria el texto que nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos ese conocimiento, ese entendimiento, ¿verdad? Que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, le dice estas palabras comprometedoras. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La obediencia a la palabra de Dios es vital para nosotros. Estas cosas que nos miramos aquí, estas palabras que miramos aquí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son palabras que vamos a encontrar en la Escritura, exhortaciones del Señor Jesucristo, exhortaciones de los apóstoles para que nosotros andemos en ellas. Mandamientos de la palabra de Dios para que nosotros andemos en amor. Juan 13:34, el Señor Jesucristo nos dice que nos amemos los unos a los otros. Filipenses capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios nos dice que nosotros nos debemos de regocijar en el Señor siempre. Santiago capítulo 5, versículo 7 nos dice que nosotros tenemos que ser pacientes. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice que nosotros tenemos que ser benignos. Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesucristo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No es un fruto que surge, hermanos,
pero no surge sin que nosotros cooperemos para que eso suceda en cuanto a la obediencia nuestra a la palabra del Señor. Si nosotros catalogáramos nuestra iglesia, hermanos, porque el apóstol Pablo está escribiendo a una serie de iglesias que se encontraban en Galacia, y el resultado del escudriño del apóstol Pablo hacia esas iglesias es que estaban caminando mal. ¿Quién les estorbó? Les dice, para no obedecer a la verdad. Ustedes corrían, iban bien, les dice, corrían bien. ¿Qué fue lo que pasó? Son advertencias de la palabra de Dios para su iglesia, para nosotros, para entender que estas cosas pueden fluir en la vida de todo creyente, si nosotros no sometemos nuestras vidas completamente al Señor. Como iglesia nosotros local, nos congregamos aquí en esta aún pequeña congregación. ¿Cómo andamos nosotros en cuanto a las obras de la carne y en cuanto a los frutos del Espíritu? ¿Cómo estamos caminando, hermanos? ¿Cómo estamos andando nosotros en nuestra vida como creyentes, en nuestra profesión de fe? Créame que me ha tocado estar en medio de un lugar donde estaban, perdóname la expresión, todos en contra de todos. De tal manera que ni el pastor se salvaba. Hemos estado en un lugar así, hemos escuchado referencias de ese tipo. Hemos escuchado inmoralidades, cuestiones tremendas que a veces nos avergonzamos tan solo de mencionarlas. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo estamos andando? Aquí la respuesta para todos nosotros es que sometamos nosotros voluntariamente nuestras vidas al Señor, reconociendo que somos dependientes de Él, que somos pecadores, que le necesitamos, que nos llevan al mismo punto a todos nosotros a exclamar: Señor, no puedo vivir sin ti. Somos dependientes totalmente de la gracia y de la misericordia del Señor para podernos mantener fieles, porque es un fruto del Espíritu, la fidelidad, mantenernos fieles al Señor, no aparte de Él, sino con lo que Él nos ha dado. Y lo que Él nos ha dado todo, hermanos. El poder maravilloso, precioso de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nosotros. El salmista escribió en el Salmo 48, un hombre que vivió en el antiguo pacto, pero que conocía la gracia y la misericordia de Dios de una manera maravillosa. Se sabía pecador, se sabía que dependía de Dios, deseaba, anhelaba guardar sus mandamientos. El salmista David sabía que dependía, anhelaba y le agradaba y se deleitaba en gran manera en andar en obediencia en sus mandamientos. Salmo capítulo 40, versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Para cuántos los mandamientos de Dios llegan a ser gravosos para nosotros, hermanos? El guardarnos, el mantenernos, ¿para cuántos llegan a ser mandamientos pesados y gravosos, cuando debe de haber un anhelo y un deseo de vivir en ellos? El poder sentir una satisfacción y un gozo, el poder caminar en su voluntad. Tu ley está en medio de mi corazón. Que fue lo mismo que escribió, con esto termino, el profeta Jeremías, el escritor de Hebreos capítulo 10, versículo 16, pero que cita al profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 33. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor.
Escribiré, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Yo sé que todos tenemos presente en nuestras vidas cuál debe de ser nuestra manera de vivir, cuáles son las demandas de Dios para nosotros como cristianos. No podemos nosotros desconectar la fe, la gracia del Señor con la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de glorificar el nombre de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, un texto conocido por todos nosotros. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia, le dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El fin de todas las cosas es que nosotros glorifiquemos en gran manera el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios nos declara a nosotros como cristianos como más que vencedores en Cristo Jesús. Nos visualiza el propósito eterno de Dios para nosotros como iglesia, el estar un día en su presencia, glorificando su nombre, viéndole a Él cara a cara. Ya somos salvos, tenemos la salvación en nuestras vidas. Sin embargo, como el apóstol Pedro dice, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Vamos de pasada por este mundo, camino hacia nuestra morada eterna celestial, donde un día vamos a estar. Sin embargo, el día a día de todos nosotros, la realidad, hermanos, la realidad de nuestras vidas, cada segundo, cada minuto que nosotros pasamos en lugares públicos, en la intimidad de nuestras casas, sabemos nosotros que tenemos una lucha muy fuerte. Y lo mejor que podemos nosotros hacer es, cada día que abrimos nuestros ojos, rendir nuestras vidas al Señor y someternos totalmente a la voluntad de Dios. Que su Espíritu Santo nos dirija a cada uno de nosotros. Estamos hablando de Dios, el Espíritu de Dios, hermanos, que guíe nuestras vidas y que guíe nuestros caminos hasta que podamos estar a salvo en su presencia. Mientras nos deleitamos juntos como iglesia, ¿verdad? Amémonos, hermanos. Seamos benignos unos con otros, seamos buenos unos con otros. Hagámonos el bien los unos a otros, seamos amables los unos con nosotros.